Bienvenidos a mi canal de YouTube aquí en Bruselas y abrimos un nuevo, no sé cómo le llaman, una serie distinta que es la de las grandes conversaciones, las conversaciones con la gente que realmente tiene que decir cosas importantes, es decir, no los políticos ni los periodistas, sino la gente que está en la calle, y lo vamos a empezar con el padre Luis, que viene desde Argentina, bueno, en realidad desde Líbano o desde Irak o desde Siria, no lo sé, un sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado. Yo hacía la broma de que viene usted de Valladolid. ¿Se puede presentar, don Luis? Sí, señor. Soy el padre Luis Montes, del Instituto del Verbo Encarnado, nacido en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina, pero desde el 96 misionero en Medio Oriente. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos años tenía? 26. 26 años, sale ordenado sacerdote y dice, ¿dónde se ordenó? Me ordené sacerdote, fui ordenado sacerdote en San Rafael, donde está la casa madre del Instituto del Verbo Encarnado. Primero de diácono, después de sacerdote ese mismo año, en el 96, y después de visitar los pueblos de todos mis compañeros llevando la primera misa, fui destinado a Medio Oriente, y el 1 de octubre del 96 llegué a Ortaz, que es un pueblito que está pegado a Belén, el mismo lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Año 96 en Belén, ¿cómo estaba aquella situación? Bueno, justo había habido un problema cerca de las principales mezquitas. Ya hubo como una mini intifada en ese momento. Y bueno, ahí empecé a entrar en contacto con esa realidad que significaba vivir en Palestina, pero tener que tener un permiso para pasar a Jerusalén, conocer gente que no podía pasar, los problemas que había, las tensiones desde el comienzo. Es muy extraño hasta que uno no lo ve ahí, lo que significa pasar un checkpoint. A veces te dejan pasar, a veces no. Como extranjero casi siempre pasamos, pero nos han impedido pasar. A mí incluso en la época más difícil, el 2010, hasta me llegan a apuntar un rifle en la cara. O sea, fue una experiencia nueva para nosotros. ¿Cuántos años allí en Israel? Yo estuve del 96 al 2003. ¿Y luego el gran salto? No, después de eso pasé a Jordania. Ajá. Ahí fue párroco un año en el único santuario mariano de Jordania, que es Nuestra Señora del Monte, una imagen que en el año 2010 cobró vida y lloró sangre. Después de un año en Jordania me fui a Egipto y estuve 7 años en Egipto, y en el 2010 pasé a Irak. A Irak. Y hoy el padre Luis es que estamos aquí en Bruselas porque ha venido para acompañarnos en un evento extraordinario que hemos realizado sobre la persecución de los cristianos en Irak, a propósito de un documental dirigido, guionizado por una mujer musulmana, iraquí-suiza, Aida, que hemos visto, y que el padre Luis hoy ha intervenido contándonos una realidad que en Europa la mayor parte de los europeos desconocen, y los que lo conocemos intentamos luchar, pero como Don Quijote contra los molinos. ¿Cuál es esa realidad? Sí, a mí me viene a la mente porque cada vez que voy y lo cuento, veo que se sigue desconociendo. Entonces me hace acordar mucho esa expresión que utilizó Juan Pablo II, ¿no? El silencio cómplice, ¿sí? Porque es un silencio cómplice porque los medios no quieren darlo a conocer. Es una cosa que se oculta. Y es la realidad de los cristianos perseguidos. La Iglesia fue perseguida desde el principio y lo será para siempre. Pero en algunos momentos se ha puesto peor. Juan Pablo II decía que en el siglo XX hubo más mártires que en los 19 siglos pasados todos juntos. Y el siglo XXI está compitiendo con el siglo XX para ganarle también el número de mártires, ¿no? A mí me tocó ver de primera mano lo que era Irak y conocer muy bien lo de Siria, por ejemplo, pero además ni siquiera son los únicos lugares, ¿no? O sea, lo que está pasando en el Congo, lo que está pasando en Nigeria. Nigeria, todos los años 4.000, 5.000 mártires, todos los años. Ahora, bueno, y en distintos lugares de África, en China mismo hay persecución, en India en algunas zonas hay persecución, y sin embargo es un tema que no se quiere hablar. Por eso es que cuando a mí me invitan a hablar de los cristianos perseguidos, yo siempre digo que sí, porque es un tema demasiado importante como para dejarlo pasar. Y es una persecución la que usted nos contaba ayer cenando. Decía, en Irak debería haber números reales, 1,5 millones, algo más de cristianos, y en poco menos de
3, 4 años, hay alrededor de 150.000 cristianos. Sí. Esos son los números reales. Son los números reales, sí. Son los números que no salen en la newsletter de Naciones Unidas, porque muchos aquí recibimos la newsletter de Naciones Unidas y parece que solo hay un genocidio, que es Gaza, que solo hay problemas de hambre o de necesidad en determinada parte de África, pero esos cristianos tenían sus casas, tenían sus vidas y de repente perdieron todo. Por ejemplo, en Irak fue impresionante, porque empezó todo en el 2003, pero en el 2014 con la irrupción del ISIS se aceleró, ¿sí? Y en una semana 120.000 personas perdieron absolutamente todo. Sus casas, sus ahorros, sus vehículos. Había controles de los terroristas. Cuando pasaban cristianos les sacaban hasta las baterías de los aparatitos que usaban los chiquitos que no escuchaban bien. O sea, era sacarles todo, ¿sí? Y ya finalmente se cansaron. Es como la deshumanización, ¿no? Sí, ciertamente deshumanización, ¿no? O sea, hay videos de los asesinos del ISIS diciendo: mañana llegan nuestras esclavas yazidíes. Los yazidíes, otra religión que existe en Irak, ¿no? Nuestras esclavas sexuales, ¿no? Había una mujer cristiana que contaba, claro, la mujer cristiana en teoría no la pueden violar simplemente porque es cristiana, tiene una cierta protección según el Corán, así que la casaban y la divorciaban 9 veces por noche para violarla legalmente. Qué barbaridad. Hace unos pocos meses murió asesinada una joven universitaria en Nigeria, la quemaron viva. Y pidieron al Parlamento Europeo que condene eso y no se quiso condenar eso. Una cristiana quemada viva, le echaron combustible y la quemaron por ser cristiana. Y Europa no se quiere jugar para decir eso está mal. No, hay serios problemas, ¿no? Muy serios. Esta mañana ha contado una anécdota suya pastoral, digámoslo así, diciendo, ¿no?, que si me enseña, cómo enseña usted lo del perdón y tal. ¿Nos la puede explicar de verdad? Porque yo creo que es uno de los momentos más auténticos que bueno, por supuesto que he vivido en este edificio horroroso del Parlamento Europeo, pero que hemos vivido todos los que estábamos allí. Claro, yo he visto a los cristianos perseguidos perdonar hasta como con facilidad cosas que podrían ser consideradas imperdonables. Y tengo 2 o 3 casos, ¿no? Siempre cuento el de esta mujer esta mujer egipcia, que tenía 2 hijos entre los mártires de Libia, o sea, jóvenes trabajadores de Egipto que fueron a Libia a trabajar por unas semanas y mandar algo de plata a los padres. El ISIS los atrapó, los tuvo encerrados, los torturó, los quiso forzar a hacerse cristianos. Ellos no aceptaban hacerse musulmanes, ellos no aceptaban hacerse musulmanes. Es más, uno de ellos era musulmán y no era copto. Dijeron: vos te podés ir, con vos no tenemos nada. Y él dijo: no, yo me quedo con ellos. Su Dios es mi Dios. Y murió también ahí. Y murió. ¿Sí? Bueno, 2 de ellos, ¿sí?, eran hermanos. Y yo vi el video, ¿no? Yo lamento no haberlo bajado, porque ahora ya no se encuentra. Lamento haberlo bajado porque es la primera filmación que tenemos de un martirio en directo. ¿Sí? Y es una cosa absolutamente impresionante. Uno ve cuando les cortan el cuello así, con el cuchillo, cómo saltan los tendones, la sangre. Es horroroso. Pero yo les puedo leer los labios y veo que ellos dicen, en los momentos previos a morir: Jesús, Jesús, Jesús. Mueren con el nombre de Cristo en árabe, por supuesto, ¿no?, en sus labios, en el momento que le están por cortar el cuello. Bueno, la mamá de 2 de ellos, que eran hermanos, vio cómo les mataban salvajemente a sus hijos. Entonces le preguntaron: ¿qué haría usted si viese a los asesinos de su hijo en la calle? Yo les diría: Faddalu. Faddalu significa pasen. ¿Sí? A mí me lo dicen todo el tiempo los cristianos, me ven por la calle: Abuna, Faddal, pasa a tomar un café. O sea, la mujer dijo: yo les diría que pasen a tomar un café en mi casa. Sí, en Egipto en realidad sería un té, ¿no? Sí. Porque ellos ingresaron a mis hijos en el reino. No, esa gente es algo en serio, ¿no? Profunda. Sí. O sea, no hay ni siquiera rencor. Por eso cuando me preguntaban a mí los periodistas: no, padre, ¿y cómo hace usted para predicar del perdón a gente que ha sufrido tanto?
Mi respuesta siempre es, yo no necesito predicarles del perdón. Ellos me enseñan a perdonar a mí con sus vidas, con lo que ellos pueden perdonar. Porque perdonan cosas que parecen imperdonables. Una de las cosas que hemos recordado en las jornadas ayer, hoy, es que esa tierra que ahora parece islámica, musulmana, por supuesto fue uno de los lugares de la primera evangelización después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Por ahí iban los apóstoles, los discípulos, incluso recordábamos hoy que Armenia es el primer estado, digámoslo así, la primera nación que se declara oficialmente católica. ¿Por qué incluso entre los católicos, entre los cristianos, esto no se conoce? ¿Qué es lo que pasaba aquí dentro? No, es que actualmente hay mucha ignorancia. La gente por ahí no sabe ni el catecismo, ¿no? ¿Qué sé yo? Me enteré que en Estados Unidos el 60% de los católicos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y eso es mucho más serio, ¿no? Y entonces se desconocen cosas básicas de nuestra fe. O sea, yo les digo a veces a la gente, Jesucristo era asiático. Y me abren los ojos así como diciendo, no puede ser. Eso es Tierra Santa, es Asia. ¿Sí? Jesucristo era oriental, era de Medio Oriente. ¿Sí? El apóstol Tomás predicó en Irak, de ahí dos de sus seguidores escribieron las plegarias eucarísticas que rezan los caldeos y los asirios. Que los caldeos son católicos, los asirios son ortodoxos, ¿no? Tenemos el cristianismo ahí desde el principio, durante la vida de los apóstoles. ¿Sí? O sea, una de las primeras fiestas a la Virgen que existe viene de Irak, que es la Virgen de las cosechas, que le pedían ya a la Virgen por las cosechas, lo cual es hermosísimo porque uno ve cómo el cristiano ya sabía a quién tenía que pedirle, ¿no? Es que es así. Y por eso cuando a mí me dicen, y bueno, ¿qué quiere, padre? Se fueron a meter en ese lugar lleno de musulmanes. No se fueron a meter, están ahí desde hace 2000 años. Y sus padres, o sea, los cristianos están ahí desde los primeros siglos de la era cristiana. Y tienen que seguir. Y tienen que seguir. ¿Con qué derecho le vamos a decir, no, váyanse? Imagínense que alguien ataca, no sé, España, ¿no? Y bueno, los españoles, es muy peligroso, váyanse todos a Argentina y listo. ¿Para qué se van a quedar en España? No, tienen que defender su tierra, ¿no? ¿Cómo van a abandonar a la tierra de sus padres, así como si nada, ¿no? Simplemente no se puede, ¿no? Claro. O sea, y esa gente ama sus tierras, ama su pueblito, ¿sí? Yo conozco gente que conserva, palestinos que conservan las llaves de las casas que les han robado, porque ellos no quieren perder la heredad de sus padres. Usted lea el Antiguo Testamento, el rey intentando que uno le venda una viña, ¿sí? Nabot, que le venda la viña, él dice, Dios me libre de venderte la heredad de mis padres. Se respetaba mucho eso. En ese caso incluso había un orden de Dios, ¿no? Entonces no se puede decir así, no, sáquenlos y listo. El patriarca Saco, el caldeo, pidió a Europa, no faciliten la partida de los cristianos. Lo que hay que hacer es ayudarlos a que permanezcan allí. Es dejar de apoyar a los terroristas, es presionar a los que apoyan a los terroristas, es dejar de hacer guerras inútiles, es ayudarlos para que puedan seguir allí. Y no significa caridad, pero al menos digo, beneficencia, al menos con proyectos para que tengan trabajo, porque en este momento, por ejemplo, después de la partida, después de la conquista del ISIS, de los pueblos de llanura Nínive, y después de su derrota, volvió la mitad de la gente. Entonces un pueblo que tenía 60.000 habitantes tiene 30.000. Hay menos trabajo, está todo más complicado. Hay que ayudarlos allí. Porque además, Medio Oriente va a ser mucho más violento si no hay cristianos. El cristiano es el que predica. El cristiano, o sea, en el Islam Dios tiene 99 nombres, muchos de ellos muy hermosos, pero Dios no es amor ni es padre. Y la regla de convivencia es ojo por ojo, diente por diente. El cristiano predica cosas que no predica nadie y hace la sociedad más humana. Y por eso los mismos musulmanes nosotros nos decían, por favor, padre, muévanse, que no se vayan los cristianos, los necesitamos. Claro. Porque una de las cosas que sabemos es que si ahí no hay paz, esa justicia de la que hablaba esta mañana, y un poco de prosperidad,
volverá a haber terrorismo. Es que el terrorismo se aprovecha de las injusticias. En Irak, por ejemplo, cuando atrapaban a alguno, le sacaban la pena de muerte si hablaban y contaban todo, ¿no? Y uno se enteraba. Por ahí una persona no era propiamente terrorista, pero por $100 al mes llevaba una pieza o una bomba de un lado a otro. Y pues tenía que alimentar a su familia. Entonces terminaba colaborando con el terrorismo. Entonces, si hay injusticias, es muy fácil que los terroristas consigan aliados. Si hay hambre, es muy fácil que sobornen a gente para que los ayuden. Es muy sencillo eso. Porque el hombre occidental, estoy pensando en los Estados Unidos, pero en realidad lo de Irak fue una coalición internacional, incluso hubo soldados españoles que hicieron lo que pudieron, aunque Zapatero les ordenó retirarse sin honor. Bueno, el honor no lo van a perder nunca, pero vamos, lo perdió Zapatero. Pero la pregunta era, el hombre occidental, esas acciones que se han hecho, esas intervenciones, ¿qué les ha faltado? Porque en ocasiones han vencido al terrorismo, al ISIS, por ejemplo, es vencido, el Estado Islámico. Pero luego parece que como que nos vamos de allí y hemos dejado aquello, o lo han dejado, vamos, porque yo no he estado, como tierra quemada, ¿no? Lo han dejado como tierra quemada. Irak ahora es un desastre. Irak era un país en el que había prosperidad. Por supuesto había injusticias y había un dictador. Sí, pero un obispo me decía, sacaron un dictador para poner 100 en su lugar. Yo una vuelta almorcé con una familia chiita y que habían huido de Irak por Saddam Hussein. Es decir, fueron los que más se alegraron de la caída de Saddam Hussein. Pero el hombre me decía, dice, yo no reconozco a mi país, dice. Cuando yo estaba acá en Bagdad, ¿sí? Mis hijos jugaban con hijos cristianos o hijos de familias sunitas. Yo tenía negocios con ellos, nadie se preguntaba por ese tema, todos se respetaban. Se agravaron las tensiones étnicas y religiosas, ¿sí? Lo que han hecho es un desastre. Libia está mucho peor todavía, ¿no? Sí. No está haciendo bien las cosas Occidente. Son sociedades tribales, no se puede llevar a la fuerza los valores que uno puede querer. Porque además entre nosotros, los ¿no? nuestros son muy malos. Lo que aquí venden como valores europeos, supongo que se está refiriendo a la democracia de partidos y todas estas cosas. Allí no lo entienden, necesitan primero crear las condiciones para ¿no? Ciertamente. Pero es que no se puede. El rollo LGTBIQ+, allí no... No, eso no existe. Eso no existe. No existe. Y necesitan comer. Cuando yo, por ejemplo, me veía cristianos en Irak que se querían venir a Europa y yo les quería prevenir de los que le esperaban en Europa. ¿Por qué? Porque ellos no conocen y son ingenuos. Y me ha pasado a conocer familia. Imagínense, vi una familia, ¿no? El matrimonio con un hijito de 2 años. El hijito de 2 años aprende la lengua, si viene aquí a este país, aprende la lengua antes que los padres. Y empieza a ir a la escuela y le empiezan a enseñar en la escuela cosas que los padres no están de acuerdo. A los 15 años él cae con una chica para dormir juntos y los padres dicen que no. Los padres no entienden qué pasó con su hijo, los hijos no entienden quiénes son sus padres. Claro. Entonces yo les quería prevenir, que estén atentos, que sean inteligentes, porque es cierto, había mucho miedo, ¿no? Gente me decía, padre, yo no sé si mi hijo vuelve del jardín de infante, que me quiero ir. Y ya se entiende, ¿no? Pero yo los quería prevenir, ¿sí? Y lo que descubrí que hay 2 cosas que me servían para que ellos entiendan lo que es Europa. Cuando les hablaba de la eutanasia, ahí abrían los ojos así, como diciendo, no puede ser. Porque encima en algunos de estos países hay eutanasia también para los niños enfermos. Y esas cosas, o sea, para un árabe pensar que vas a matar a tu padre o a tu madre, es una cosa absolutamente impensable, ¿no? Allí ni siquiera es fácil que los pongan en asilo, los cuidan ellos. Es más, el anciano se lo escucha. El anciano opina y se lo escucha porque tiene la sabiduría de los años. Y el segundo tema era, cuando yo les decía, por ejemplo, allá se casan 2 hombres entre ellos. Y ponían una cara como diciendo, no puede ser. No, eso ya no ha entrado para nada. Tenemos mucho por delante. Tenemos muchísimo por delante y yo no sé si cuánto tenemos de tiempo, creo que hay que ir cortando. Pero creo que va a tener que venir aquí, si te dejan venir desde el Líbano, o en su caso nos vamos a tener que ir nosotros a ver. Pueden venir al Líbano perfectamente. Yo creo que ahí podremos estar y sería maravilloso repetirlo esto. Son más que bienvenidos. En el Líbano. ¿En qué pueblo va a estar del Líbano? Yo estoy en un lugar que se llama Gosta el Ala. En el Líbano usted tiene
la Virgen de la Nuestra Señora del Líbano, en Harissa, 4 kilómetros subiendo más en la montaña estamos nosotros, Ghost el Ala, un lugar muy lindo, naturalmente hablando. Es toda zona cristiana y allí tenemos refugiados de huidos de la guerra o refugiados pobres, gente que vivía en la calle. Una obra muy hermosa, la verdad. Yo escuchando al padre Luis siempre me reconforta mucho porque digo, tenemos razón. Cuando nosotros en materia de inmigración, en la parte política, no le quiero meter a usted en política, esto lo digo yo, pues vamos mucho a la línea de lo que decía Juan Pablo II, de lo que hay que garantizar es el derecho a no emigrar, ¿sí? El derecho a que alguien siga viviendo ciertamente y desarrollándose en su lugar, y usted nos cuenta esas historias, el derecho a quedarte en tu tierra, el derecho a trabajar tu tierra, a heredar lo de tus padres, a entregárselo a tus hijos, mejor, ¿no? A mí me ha pasado hablar con jóvenes que, por ejemplo, están en lugares lindos como París. París es muy hermoso, ¿no? Y estos jóvenes me dicen, yo estoy arrepentido de haber dejado Irak y ahora ya no puedo volver. Claro. Todas las pertenencias que tenía ya no las tienen, no tienen posibilidad de volver. Se asustaron, salieron, pero están arrepentidos. Dicen, no es esto nuestra vida es otra cosa. Europa tiene que hay que ayudarlos en su lugar. Hay que ayudarlos en su lugar. No solamente no se los está ayudando, se está ayudando a sus enemigos para que ellos tengan que irse. Y eso es absolutamente, es un pecado muy grande, ¿no? Está absolutamente terrible, ¿no? Están vaciando Medio Oriente de cristianos, ¿no? Y hay un montón de cosas más, o sea, que pueden ser secundarias, pero por ejemplo, la lengua aramea está disminuyendo en el mundo. Pues claro, hablan en Irak hay pueblos que se habla arameo en la casa, ¿sí? Y cuando ellos se van a Estados Unidos, Holanda, Australia, por un tiempo, quizás sus hijos hablen, pero ya sus nietos no. Una lengua que se habla de siglos antes, y se está perdiendo así como si nada, que a nadie le importa, ¿no? Y esto fíjese que es un detalle, pero es una lengua, ¿no? Pero así como no queremos que se pierda el español, tampoco tenemos que querer que se pierda el arameo, una lengua que con ciertas variantes la hablaba Jesucristo, ¿no? Pues nada, nos emplazamos para el futuro. Antes de irse, estamos aquí en el Parlamento Europeo. Voy a pedir al padre Luis que así a escondidas tire un poco de agua bendita antes de irse, a ver si se sanea un poco este ambiente. Agradecerle mucho el que haya estado aquí, lo que hemos aprendido de él y la confirmación de que tenemos que seguir trabajando, que Europa tiene mucho que hacer, pero lo tiene que hacer allí. Y me voy, perdonadme, con una última reflexión que me contaba el padre Luis ayer por la noche, de un caso, lo que sucedía en esos campos de refugiados de sirios que llegaban a Alemania y donde las autoridades de Merkel no hacían el cribaje entre cristianos y musulmanes. Y esos cristianos que habían huido de Siria, del Estado Islámico, del terror islamista, acababan en las mismas carpas, esas mujeres cristianas, que los musulmanes. Y decían, me voy de Siria porque huyo del Estado Islámico y me encuentro la misma ley, la Sharia, en las calles de Berlín. No hagamos esto, porque en esto está el mantener nuestra civilización y sobre todo en ayudar de verdad al progreso, a la prosperidad, a la libertad del pueblo sirio, del pueblo libanés, del pueblo iraquí, de Irán, de Libia, de Egipto, que tienen todo el derecho a desarrollarse con toda la expresión y sobre todo respetando, por supuesto, que es lo que nos preocupa por encima de todo, a las minorías o mayorías cristianas. Un abrazo a todos y seguimos aquí contándoos cosas con gente realmente importante. Gracias, padre. Muchas gracias a ustedes.